vamos a charlar un poquito con Hernán, porque nos disparó algo lo que dijo la vicepresidenta de la Nación, que es básicamente que tener un empleo hoy, aunque sea del sector privado y aunque sea formal, no te garantiza en Argentina que no seas pobre. Y por ahí vos, por una herencia social, creés que sos clase media, pero cuando miras ese número decís, no estoy cuadrado dentro de clase media, soy pobre. Y esto está empezando a pasar en los últimos años en el país, y es la degradación que tenemos de los ingresos. Por eso el ejemplo de la pizza, te lo llevo de la estadística a la práctica. Si las tenemos las placas, las ponemos, si no las cuento. Canasta básica en Argentina está saltando más o menos al ritmo, lamentablemente, de la inflación. No es ninguna novedad, el 6% no es ninguna novedad que estamos por arriba del 50%, pero cuando lo miras en valores rotundos y, por ejemplo, ves una familia de 3 integrantes, esos números, este número individual se proyecta y son 75.838 pesos. Si voy a una familia de 4, como te decía, son 95.260 pesos. Si voy a una familia de 5 integrantes, que hay muchos ya con 5 integrantes, puede ser también un adulto mayor que tengas que acobijar en tu casa, se va arriba de los 100.000 pesos en Argentina. Para no ser pobre, esa familia 100.000 pesos. Y acá le tiro la pelota a Hernán y un comentario nada más porque sé que tenés muchas cosas que hacer, no te quiero retener, pero la verdad que siempre desde el CEPA tenés la nobleza de repasar qué está pasando con la inflación. No, lo que nosotros miramos y que me parece interesante es comparar la canasta básica total, es decir, la línea de pobreza en definitiva, con la mediana de salarios. La mediana de salarios es la línea donde la mitad de los trabajadores queda por debajo y la otra mitad por arriba. ¿Qué estamos mirando? Bueno, si un trabajador registrado privado, no el no registrado que está en peores condiciones, el registrado privado, si esa mitad, la línea que marca la mitad, se acerca o se aleja de la canasta básica. ¿Cómo es esa relación? O sea, no sos empleado público, sos empleado de una empresa, sí, del sector privado, y además sos registrado, no es que estás en negro. No, te hacen aportes, descuento y demás, tampoco perfecto, es monotributo, estamos hablando... todo legal. Sí, lo otro también, pero digamos, en general esto es el sector de ingresos que está un poquitito mejor. Cuando miras esa relación, lo que pasó es, yo hago canasta sobre salario o mediana de salarios y me da un salto muy significativo estoy mirando la serie, entre mediados de 2017, que estaba más o menos en 90, es decir, la canasta básica estaba por debajo de la mediana de salarios. Si yo, en mi casa, yo trabajaba yo solo y estaba en el promedio de esa mediana. Claro, sostén de familia. Claro, y quedaba por arriba de la canasta básica. Eso cambia a mediados del 18 y la canasta supera al promedio de la mediana y llega a 114. Es decir, la canasta básica está por arriba del promedio del 50% de los asalariados. Desde 2018 que hay un sector que trabaja y que si es el único aportante de un salario, claro, del sector privado, porque vos podés tener changas y demás, pero si este es tu sueldo grueso, lo pones sobre la mesa, no te alcanza para cubrir las necesidades básicas de tu familia. Y esto se está dando desde 2018. Antes yo recuerdo tener un empleo del sector privado, es decir, trabajar para una empresa y encima en blanco, era casi seguro que no ibas a ser pobre. Al contrario, era asegurado que eras clase media y de ahí para arriba. Por eso mencionaba, a mediados de 18 cambia eso, porque es justamente cuando la curva de la canasta básica supera la mediana. Hoy estás más o menos en 110 en esa relación, es decir, sigue pasando esto. ¿Esto significa que la mitad de la población que tiene trabajo registrado privado es pobre? No, porque implica que en tu hogar no tendría que haber otro ingreso. Pero claro, sí, como aproximación, lo que te está mostrando es esto que vos bien decías. Es decir, que hay trabajadores que tienen trabajo registrado privado, que es, coincidimos, lo mejor si querés del empleo, que de todas formas quedan por debajo de la línea de pobreza. Y es esto terrible. Me parece una preocupación. Y además, ¿sabes qué? También explica, si querés lo ponemos en pantalla, recién aparecía el 45.000 por ahí, la propuesta de Máximo Kirchner de adelantar los aumentos que iban a hacer de aquí hasta fin de año del salario mínimo vital y móvil y llevarlo al número que hoy está, que es este número, cuando vos ves que para no ser pobre necesitas mínimo 30.000, es decir que te quedan 15.000 pesos solamente para poder darte un gusto. Tu margen de acción para poder ahorrar, para poder darte un gustito, es muy acotado. La realidad es que cuando vos ves también los valores del esparcimiento, me quiero dar un gusto, voy a un restaurante, gastronomía, compro una entrada para ver algo en cine, en obra de teatro, es costoso. Entonces, a esta clase media, que le cuesta tanto no ser pobre, que tiene el salario mínimo vital y móvil, casi no le queda margen para otras cosas. Y ahí es donde yo me pregunto, Hernán, y quiero preguntarte cómo lo ves vos,
¿Cómo está el consumo? Bueno, en general el consumo, los indicadores que tenés de consumo son los de supermercados, y eso no tiene grandes variaciones en general, pero sí tenés una retracción del poder adquisitivo, es decir, y eso tiene un impacto indefectiblemente sobre el consumo, pero hay que analizarlo mejor, porque no solo es consumo menos, sino tal vez consumo menos calidad. Por ejemplo, en la carnicería, bueno, en lugar de comprar un corte de mediano precio, compro uno más barato si no me alcanza la plata. Sobre todo, y no pongo al azar el ejemplo, porque la carne ha aumentado de manera significativa, particularmente la carne vacuna, ¿no? Entonces, en parte se da ese proceso. Y lo que ves internamente es una segmentación, es decir, el que tiene trabajo registrado y tiene o está inserto en una actividad o en un sector, en un gremio que tiene mejores paritarias, quizás hasta le gana la inflación. Ahora, hay otra parte de esto, que era lo que yo decía recién, que queda por debajo, ¿no? Claro. Entonces se aleja un poco esas dos puntas. El incremento del salario mínimo ayuda al proceso contrario, ayuda a que se achique la pirámide y que la base, el que está más abajo, suba su nivel de ingreso. No solo el no registrado, sino también el registrado. Por eso es interesante para mí el adelantamiento del salario mínimo. Sí, era necesario. Algunos dicen, pero están indexando la economía, va la Estaba inflación. muy retrasado. Pero la realidad es que, ¿qué haces con esta gente si no le das margen de nada? Hernán, muchas gracias por haber participado. Para que sepas, antes de despedirte, Cari, si la tenemos la encuesta, me gustaría que Hernán, siempre nuestro invitado del día es quien vota. Hernán, creo que te hemos hecho ya votar, ¿no? ¿Alguna vez? No, ¿O no? creo que no sé, No te hicimos no me votar. acuerdo la última Antes de vez. despedirte, yo quiero preguntarte. Estoy en el tu primero. casa, ¿no? Aparte tenés hijos y todo. ¿Seguís pidiendo comida a domicilio? Sí, sigo pidiendo. Sí, ¿Decís? estoy ahí. Igual. Sí, sí. Y trabajás Pero es mucho un para- problema de horarios, vos lo Claro. decías antes. No cocinar, te da no el sé, tiempo. ¿no? A mí me encanta cocinar, pero no te da el tiempo. Entonces No, me terminás pasa igual, levantando. me pasa igual. Robos también, ¿no? Sí, yo voy a aprovechar, porque hay un dato que lo tenemos a Hernán acá. Sí. Cristina Kirchner habló en Chaco de un joven economista que se juntó con Matías Culfas para presentarle un plan de la Secretaría de Comercio. Ese joven economista es justamente Hernán Lecher, ¿no? Cristina Kirchner no dio el nombre, pero es Hernán Lecher, que en realidad se metió en una polémica porque Matías Culfas a vos te dijo que no iban a seguir el plan del kirchnerismo, que era de lo que venía haciendo Moreno en la Secretaría de Comercio y demás, pero bueno, sos ese joven economista que dijo Cristina Kirchner, o sea, ¿y cuál fue tu relación cuando vos le presentaste? Porque tenías un plan para bajar los precios. Sí, más allá de los nombres, porque ha habido mucho debate respecto incluso de la anécdota, que a mí me preocupa que la verdad que terminemos discutiendo una anécdota. Más allá de los nombres, corramos Hernán, corramos todos los demás nombres, me parece que hay una discusión fuerte respecto de la política económica y particularmente de la política de precios. Nosotros en aquel momento habíamos hecho un documento de 12 páginas que detallaba específicamente qué creíamos que había que hacer con esa problemática específica, que no es el universo de lo que uno puede decir del fenómeno de la inflación. Es qué podés hacer de la Secretaría de Comercio. Repaso muy rápidamente algunas cosas que son las que básicamente, en este caso Matías Culfas, consideró que no tenía intenciones de encaminar el gobierno. La primera, recomponer el plantel de 500 inspectores que tenía la Secretaría, que hoy sigue sin tenerlos. La segunda, ¿Dónde la fuerte... están, Hernán, esos 500? ¿Se Los echó despidieron? Macri. Los echó Macri. Ah, porque estaban tercerizados, igual se les No vencieron sé, sus pero contratos. básicamente recortaron el plantel de la Secretaría y le quitaron una herramienta central que era la del control. Nosotros planteábamos además control ciudadano, planteábamos un fuerte componente de comunicación porque creemos que el consumo es comunicación. Pero espera, porque con 500 tampoco podés hacer demasiado. Digo. No desmerezco el trabajo de esos 500 que estuvieron para la función pública, pero me pongo en el lugar de esos 500 y digo, no pueden llegar a todo el país todos los días, minuto a minuto. No, son más que 15 y de todas formas nosotros no nos acotábamos 15 a tienen eso. ahora. Sí. Nosotros no nos acotábamos a eso. Nosotros decíamos, hay que hacer un fuerte control ciudadano que en algún momento, 2014, 2015, se había hecho. Recomponer el funcionamiento del observatorio de costos, el análisis de la cadena, lo que hablábamos con el Picero. Bueno, a ver, ¿cuánto se lleva cada uno? Porque él no ¿Cómo está recomponer? remarcando. ¿Pero qué? ¿Vos me estás diciendo que no hay un análisis de la cadena de costos hoy? El 2014 se vota una ley que es del Observatorio de Precios ¿Sí? y Costos. Esa ley hoy no se está implementando. A mí me tocó en aquel momento participar de lo que era fruta de pepita, creo. Y ahí se sientan los actores de una cadena de producción y comercialización. A mí me parece interesante esa cadena porque permite ver quién está ganando y quién no está ganando. El oligopolio, que yo siempre planteo que los formadores de precios tienen mucho que ver con esto, no es que remarcan en la góndola y ya.
a la pyme de San Martín también la perjudica, porque le atrasan el pago. Recién lo veíamos con el pisero. Sí. Es tomador de precios él. Bueno, esa discusión hay que darla en alguna mesa. Planteábamos además discutir cuestiones sectoriales, como Pero la a mí me discusión de la parece carne. de suma gravedad que estemos frente a una gestión que no utiliza instrumentos que ya están dados para analizar qué es lo que pasa. ¿Cómo sabe hoy entonces? Perdón, estoy preguntándote desde el desconocimiento. Estaba absolutamente segura de que se analizaban las estructuras de las cadenas, los eslabones de las cadenas de formación de precios. No se está haciendo, entonces ¿cómo saben qué está sucediendo con los precios? Nosotros hicimos una propuesta que tenía un montón de estas cuestiones, estoy enumerándolas. Algunas de estas cosas tal vez se hacen parcialmente. Nosotros creíamos que había que tener una intervención más fuerte con los formadores de precios. Y además que había que ser, digamos, aprovechar bien las herramientas del Estado. Porque hoy vos tenés una empresa de estas formadoras de precios que le das un crédito al 25%, se da vuelta y te remarca el 60%. A mí me parece que no es razonable eso, honestamente. Creo que tiene que haber una discusión donde el Estado, que finalmente es el garante de nuestro bolsillo, de la mayoría popular, yo no le puedo pedir al sector empresario que garantice eso. Se lo tengo que pedir al Estado. Está bien que dialoguemos, sí, perfecto. Ahora, finalmente, el que le pone el cascabel al gato es el Estado. Entonces, el que se sienta y ordena esa cuestión Sí, es el a ver, Estado. Hernán, tenés la ley de abastecimiento, pero también tenés lealtad comercial. Y vos decís oligopolio. Yo lo escucho hace tantos años del tema del oligopolio y siempre son los mismos sectores. ¿Qué pasa con las causas que ya están abiertas? En general ahí tenés Para las un problema muy significativo, que es que la justicia comercial, la verdad que mira bastante para otro lado los intereses del conjunto de los argentinos y es muy pro negocio económico. Entonces, cuando vos multás a una empresa, la empresa te termina poniendo un amparo para no pagar ni siquiera la multa y la multa queda ahí en el tiempo. Sí, y que demás. con la Entonces, inflación es en pesos, después sí, se pone después tal barata. vez, claro. O la Entonces, pagás barata o no la pagás. ahí tenés un problema concreto. Ahora, la verdad que eso no impide que vos avance. Pero digo, es un componente general. Yo creo que es una forma de abordaje. Yo no creo que la dinámica de incentivos en la Argentina funcione por esto. Vos das un crédito al 25% y eso no te garantiza que gustaría funcione la dinámica de precios. ¿Formar parte del Ministerio de Producción? No, yo lo que aporto son ideas. De nuevo, me corro de la cuestión que nombres. hace años, décadas, te trató de joven, eso te ha gustado. Yo cuando dije joven, viste, no te quiero... Eso lo remarco en amarillo. Roba, parece más joven de lo que es, Hernán, pero hace décadas creo que venís analizando esto y que venís escribiendo informes, hay que decirlo que no es oportunismo. Hernán viene hace muchos años escribiendo ideas en las que uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero son ideas fundamentadas con libros, una ideología, la aplica y la muestra. Y además la haces entendible para todos. Yo te agradezco que hayas venido para que sepas y sobre todo en este momento en donde todo genera de un lado y del otro, ¿viste? Está todo tan exacerbado. Pero me quedo con esto, digamos. Vos aportás ideas, no significa que no ocuparías un lugar en la función pública hoy. De nuevo, es secundario. La discusión de nombres, la discusión de cargos, la discusión de roles es absolutamente secundario. A mí me parece que, particularmente en este momento y en el tema inflacionario, el eje central es el debate de ideas y eventualmente cuál es el diagnóstico. Porque si tenemos equivocado el diagnóstico, las ideas o las propuestas o las herramientas finalmente no van a resolver el problema. Yo creo que hay diferencia de diagnóstico y está bien que se debata. Hay diferencia de diagnóstico. Bueno, esperemos que se pongan de acuerdo, así marcan un rumbo. Gracias, Hernán. Un placer. Para que sepas